Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones de años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente el fijismo. ¿Los fijistas creían que las especies fueron siempre así? ¿Que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto? Así es, pero nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales. Hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución. Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución, pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo no conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema de clasificación de las especies animales y vegetales. Y fue gracias a su maravilloso sistema que aún hoy se utiliza que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar: Erasmus Darwin. ¿Darwin como el que escribió el libro famoso de evolución? El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin. Inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Y cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario. Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto, quizás el día de mañana vuelvan a aparecer, nunca se sabe. No vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son sus antecesoras, y cuando una línea evolutiva se extingue, ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No, Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos, estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie se da a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta. Maestra, ¿cómo hacían los seres humanos para sobrevivir en la época de los dinosaurios? Es que, a pesar de lo que vemos en el cine, en la época de los dinosaurios no existían los hombres. ¿Cómo que no existíamos? Entre los dinosaurios y los hombres pasaron millones de años. Por eso es mejor hablar del tiempo geológico. Tiempo geológico significa el tiempo de la Tierra. ¿Cómo sería? Para facilitar la comprensión de los largos periodos, se usa la división del tiempo en eones. ¿Eones? Los eones son los momentos de mayor tiempo geológico, pero a su vez, cada uno de ellos se divide en periodos más pequeños llamados eras. Entonces, por un lado tenemos eones y por otro lado eras.
Sí, hablamos solo de 2 eones, el precámbrico y el fanerozoico. La gran mayoría de los animales y vegetales aparecieron durante el eón fanerozoico. ¿Y las eras? Las eras son la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. A su vez, las eras se dividen en períodos. ¿Y los dinosaurios cuándo aparecieron? Los dinosaurios aparecieron en la Tierra durante el período Triásico, en la era mesozoica del eón fanerozoico. ¿Y de dónde aparecieron? A partir de un grupo de animales llamado tecodontes. Hace mucho de eso, ¿no? Y un poco, hace 235 millones de años aproximadamente. Pero el Triásico no fue el período de mayor desarrollo de los dinosaurios, sino el siguiente, que fue cuando se desarrollaron los más grandes que conocemos, los saurópodos. Su mejor momento fue el período Jurásico, ¿no? Así es. Yo conozco uno, el tiranosaurio. El más famoso era el tiranosaurio, pero no era el único. ¿Qué otra clase de dinosaurios había? Los triceratops y el velociraptor aparecieron en el siguiente período, el Cretácico. ¿Y es verdad que los velociraptores eran rápidos e inteligentes? Todo lo que se conoce actualmente de los dinosaurios, así como de otros animales extintos, son especulaciones teóricas a partir de algunos datos, ya que nadie vivió en esa época para verlos. Las teorías sobre su modo de vida provienen de sus esqueletos fosilizados, y a veces solo se cuenta con partes del esqueleto. ¿Solo de los esqueletos? Porque la estructura de los huesos, la forma del cuerpo y el ambiente en el que vivían permite especular sobre su alimentación y costumbres. Claro, según los rasgos se imaginan las funciones, ¿no? Exacto. Les doy un ejemplo. La teoría de que estos animales eran cazadores veloces proviene del hecho que tenían cuerpo aerodinámico y patas muy fuertes que le permitían una veloz carrera. Además, el espacio en el cráneo en el que se ubicaba el cerebro era muy voluminoso, lo que hace pensar que eran animales inteligentes que hasta podían preparar estrategias de caza, como lo hacen hoy en día predadores como los leones o las orcas. ¿Y el hombre cuándo apareció en la historia? El momento de aparición del hombre moderno se calcula entre los 50.000 y 100.000 años atrás aproximadamente, bien avanzado el período cuaternario. ¿Y cuándo se extinguieron los dinosaurios? Los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, hacia el final del Cretácico. ¿Y por qué se extinguieron? No existe una sola teoría del porqué de su extinción, pero la más aceptada es la del cambio climático que sobrevino luego de la caída de un meteorito o un cometa en la península de Yucatán, en México. ¡Guau! ¿Un meteorito? Sí, fascinante, ¿no? Para seguir trabajando este tema, ustedes deberán buscar información sobre las pruebas que sostienen esta u otra teoría. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Ayer pasaron por la televisión Jurassic Park. ¿La viste? Oh, sí, muchas veces. ¿Recuerdas el sistema que usan los científicos de la isla para criar dinosaurios? Sí, obtienen ADN de dinosaurios de los mosquitos y de ahí hacen los dinosaurios. Bueno, ayer estuve pensando, los mosquitos no pican a cualquier animal, pican animales de sangre caliente, como mamíferos y aves. Sí. Bueno, pero los dinosaurios eran reptiles y los reptiles tienen sangre fría. Entonces, ¿cómo encontraron ADN en el interior de los mosquitos? Esa es una buena pregunta, Santi. ¿La maestra no dijo nada de eso cuando hablamos de los dinosaurios? Y las aves son de sangre caliente, ¿no? Sí, como los mamíferos. ¿Por? Por mi duda del principio, la de la película Jurassic Park. Estaba pensando que en realidad quizás los dinosaurios no eran de sangre fría. ¿Y en qué te basas? Un dato me lo dan las aves. Ellas son de sangre caliente y descienden de dinosaurios. Pero además
hay un dato que dio la maestra que me dejó pensando. ¿Cuál? El de los velociraptors. Ella dijo que eran animales muy veloces. ¿Y recuerdas que el año pasado vimos que los animales más veloces y que podían mantener una alta actividad eran animales de sangre caliente? Sí, tienes razón. Quizás los dinosaurios, o muchos de ellos, eran de sangre caliente, como nosotros. Claro, y si es así, entonces los mosquitos sí pudieron haberlos picado, y tendría sentido lo que plantea la película. Muy bien, Santi. Tienes alma de paleontólogo.